Sus palabras y por supuesto en unos minutos más, si no es menos, por supuesto también el inicio del presente pleno. Reiteramos una transmisión en vivo y en directo de Congreso Televisión. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 71 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 62. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se va a dar cuenta de una... Congresista Donaire, tiene la palabra. Señor presidente, buenos días al honorable Congreso. El 9 de diciembre, señor presidente, en la cual no ha estado presente el Congreso por la Semana de Representación, se ha conmemorado los 194 años de la gesta emancipadora del Perú y de América. En tal sentido, señor presidente, solicito a usted invitar al Congreso de la República a hacer un minuto de silencio por los caídos en este Día del Ejército que se inmolaron en la gesta emancipadora por nuestra soberanía y defensa de la democracia, señor presidente. Atendiendo a lo solicitado por el congresista Donaire, un minuto de silencio. Muchas gracias. Congresista Alcorta, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a todos. Y bueno, acabo de ver al congresista Lucho Galarreta, que acaba de llegar como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Le solicitaría y que usted pueda autorizar que el presidente de la comisión pueda invitar hoy día, en un momento del día, al canciller Popolizio para que nos pueda explicar sobre este pacto migratorio que se ha firmado en las Naciones Unidas. No hay un tema bastante controversial. Para tener las cosas bien claras, sería bueno que el canciller, en un momento que venga acá, 40 minutos, nos pueda explicar y nos puedan convocar en una comisión de relaciones exteriores. Yo he pasado un WhatsApp a todos, de alguna forma, para poder saber qué es lo que estamos firmando. En general, Cancillería, no este gobierno ni ahorita, sino siempre, manda a la Comisión de Relaciones Exteriores cualquier cantidad de cosas para tramitar, que ya se firmaron, y tenemos con una serie de compromisos. Hay países como Chile, como Colombia, que se reservan ciertos derechos y se reservan con ciertas observaciones. Por lo tanto, solicito oficialmente al presidente de la Comisión que se encuentra acá y que usted pueda autorizar que podamos retirarnos un momento de darse el caso que se pueda convocar al canciller. Gracias. Gracias, congresista. Haremos las coordinaciones respectivas con el presidente de la comisión para ver ese tema. Se va a dar cuenta de una moción de interpelación. Moción de interpelación. Moción 7844 de los congresistas del Castillo Gálvez, León Romero, Mulder Bedoya, Rodríguez Zabaleta y Velázquez Quezquén de la célula parlamentaria Prista, Alcalá Mateo, Bartra Barriga, Becerril Rodríguez, Cuadros Candia, Domínguez Herrera, Elías Ábalos, Galarreta Velarde, Martorell Sobero, Melgar Valdés, Miyashiro Arashiro, Neira Olaichea, Salgado Rubianes, Salazar de la Torre, Sarmiento Betancur, Schaefer Cuculiza, Torres Morales, Tubino, Ares Schereiber, Uñago Bazanga y Yuyes Mesa, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele al señor Carlos Morán Soto, ministro del Interior, a fin de que responda ante la representación nacional el pliego interpelatorio sobre la interceptación ilegal de las comunicaciones que se habría realizado al expresidente de la República, Alan García Pérez, por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, hecho delictivo que se encuentra tipificado en el artículo 162 del Código Penal. Moción presentada el 10 de diciembre de 2018.
El pliego interpelatorio consta de 20 preguntas. Se va a dar lectura al artículo 131 de la Constitución Política y a los incisos A y B del artículo 83 del Reglamento del Congreso. Constitución Política del Perú. Artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos de 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. Reglamento del Congreso de la República, artículo 83, interpelación de los miembros del Consejo de Ministros. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Inciso B. Para la admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. De conformidad con las normas leídas, en la siguiente sesión se consultará la admisión de la moción de interpelación. Siguiente tema. De la Comisión de Economía, proyecto de ley 3674. Se propone prorrogar la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Economía que ha sido leído. Tiene la palabra el congresista Carlos Brus, presidente de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Es el proyecto de ley número 3674-2018-CR, también al cual se está acumulando un proyecto del Ejecutivo que es el 3721. El proyecto de ley en cuestión es de procedencia y de elaboración multipartidaria que propone prorrogar hasta el 31 de diciembre del año 2021 los siguientes beneficios y exoneraciones tributarias. El decreto legislativo 783 que aprueba la norma sobre devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas. La exoneración del IGB por la emisión de dinero electrónico efectuada por empresas emisoras de dinero electrónico a que se refiere el artículo 7 de la ley 29985. Más que nada se refiere al tema de transferencias usando aparatos telefónicos. Esta ley regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. La sustitución del párrafo del artículo 7 del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo número 055-99-EF y las normas modificatorias. El IGB, al ser un impuesto directo y gravar la capacidad contributiva que se refleja a través del consumo de bienes y servicios, no permite personalizar la aptitud del contribuyente de soportar dicha carga tributaria según sus condiciones personales. Por ello, en su diseño se atenúa dicha situación estableciendo exoneraciones a determinados bienes y servicios. La iniciativa legislativa de análisis tiene como propósito prorrogar la vigencia de diversos beneficios y exoneraciones tributarias
por un año, y estas son las razones de su ampliación. Primero, en el caso del decreto legislativo 783, que aprueba la norma sobre devolución de impuestos que gravan adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticos y otros, y la finalidad de este beneficio no solamente es el cumplimiento de los tratados internacionales que tiene el Perú en lo que se refiere a las delegaciones diplomáticas, sino que también es para cumplir con el principio de reciprocidad que rige en la relación de los Estados. Adicionalmente, contribuye con ayuda de gobiernos extranjeros y organismos de cooperación económica a través de donaciones que contribuyen al desarrollo del país, promueven la cooperación entre los pueblos y se dirige sobre todo a los sectores más necesitados. Según refiere el MEF, cuenta con la opinión favorable del Ministerio de Relaciones Exteriores. En segundo lugar, la exoneración del IGB por la emisión de dinero electrónico efectuada por las empresas emisoras de dinero electrónico, a que se refiere el artículo 7º de la Ley 29985, ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. Se justifica porque la prestación del servicio de dinero electrónico es una actividad que se encuentra desarrollada de manera muy reciente en el Perú. Repito, se trata de las transferencias de dinero que se hacen a través de celulares, que es un medio de pago que está siendo muy popular, sobre todo en los sectores más necesitados. Se justifica porque la prestación del servicio de dinero electrónico es una actividad que se encuentra desarrollándose, promoviendo una mayor inclusión financiera, especialmente en los sectores de menos recursos. El uso de dinero electrónico permitirá que los sectores marginados puedan ingresar a un sistema de transacciones formales. De acuerdo al MEF, la SBS opina favorablemente por la prórroga de dicho beneficio porque fomenta alternativas de pago que atiende distintas necesidades de los usuarios. Incluso se tiene previsto la ampliación de operaciones del Banco de la Nación usando este mismo beneficio. Tercero, la sustitución del párrafo del artículo 7º del texto único de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por el Decreto Supremo 055-99-F y normas modificatorias para que las exoneraciones contenidas en los apéndices 1 y 2 se amplíen por un año. En el caso del apéndice 1 se trata de productos primarios, es decir, alimentos. Si no renovamos esta exoneración, los alimentos tendrían IGB a partir del 1 de enero del próximo año. Y son alimentos destinados al consumo doméstico directo. Estamos hablando de pescados, papas, tomates, cebollas, ajos, hortalizas, zanahorias, frijoles, legumbres, entre otros. Insumos para el agro, cochinilla, semen de bovino, etcétera. Materias primas e inmuebles para sectores de escasos recursos. Estamos hablando de la primera venta de inmuebles que afectaría a todos los programas de vivienda popular y, por supuesto, cuyo valor no supere las 35 UIT, y también los bienes culturales. En el caso de las exoneraciones del apéndice 2, tiene operaciones que incluye operaciones de carácter cultural, teatro, zarzuela, folclore, que por supuesto previamente calificados por el Ministerio de Cultura, de carácter social, por ejemplo los pasajes urbanos. Si no aprobamos esto, los pasajes tendrían IGB a partir del 1 de enero, comedores populares y las universidades, fomento de la construcción y vivienda, es decir, por ejemplo, los ingresos del Fondo de Vivienda se encarecerían con 18% si no se aprueba esto, y ahorro, inversión y la facilitación de comercio exterior. Presidente, por estas razones es que se ha presentado esta exoneración de estos tributos. Debo decir que esto debió haber sido presentado por el Ejecutivo, pero pasó el tiempo y el Ejecutivo no lo presentó, lo ha presentado el mismo Congreso. Sin embargo, cuenta con opinión favorable del Ministerio de Economía. Por eso, presidente, dejo a consideración de los señores congresistas y pidiendo el voto favorable. Muchas gracias. Gracias, congresista. Se va a dar inicio al debate. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, congresista Marisa Glave, tiene la palabra.
Presidente, hay algunos temas de procedimiento que son importantes destacar. Lo primero es que el proyecto que vino fue en realidad un proyecto combi, porque trae dos ampliaciones, como ha dicho el presidente de la Comisión de Economía, trae una modificación en el texto único sobre el IGB y traía también exoneración a la exploración en minería y petróleo. Es decir, de todo un poco, presidente. Menos mal, el tema de exploración en minería y petróleo no lo aprobamos así en la Comisión de Economía, porque sinceramente, sin un estudio claro del Ministerio de Economía y Finanzas, sin saber el paquete de beneficios que tienen ambas industrias extractivas, tanto en minería como en petróleo, no tenía ningún sentido que se apruebe así, presidente. Pero ahora lo que estamos trayendo acá tiene un elemento adicional que sí debería llevarnos a la reflexión, presidente. El punto 1 y 2 son relativamente simples, como ha explicado el presidente. Sin embargo, el apéndice 1 y el apéndice 2 tienen algunos elementos que sí podrían ser cuestionables, presidente. Y la mala práctica de simplemente prorrogar y prorrogar y prorrogar nos evita un análisis. Porque, colegas, sí, hay elementos de primera necesidad. Sí, por supuesto, para la venta interna, sí, pero también hay para la importación. Entonces, por ejemplo, esto incluye exoneración para la importación de papa. ¿No se supone que tenemos un problema de sobreproducción de papa en el Perú? ¿No se supone que necesitamos garantizar también el mercado para nuestros productores paperos? Bueno, el apéndice incluye también la exoneración para la importación de papa. Pero ¿qué ocurre, presidente? Que claro, nos amarran con un conjunto de elementos que sí son de primerísima necesidad y que la población no puede no tener. Y que no podemos cobrarles el IGB de la noche a la mañana porque eso sí supondría un incremento en el costo de la canasta de vida. Entonces, presidente, este tipo de cosas no pueden venir a última hora en diciembre para que nos veamos forzados a simplemente aprobar. Porque claro, ¿quién va a decir que no vamos a aportar elementos de primera necesidad? ¿Quién con qué cara va a salirle a decirle a la ciudadanía que ahora le vamos a subir 18% a los consumos esenciales de los niños y de las familias? No podemos hacer eso. El problema, presidente, es que ese anexo simplemente pasa así, sin mayor análisis de cada uno de los elementos que están dentro. El acuerdo en la Comisión de Economía era que esto no vuelve a pasar y que tienen que hacer un análisis punto por punto de cuáles son los elementos que están incluidos en ese apéndice. Porque si no, aprobamos en un paquete donde digamos que hay 80 cosas absolutamente necesarias, pero hay 20 que se colaron como polizontes ahí y que no tiene ningún sentido que reciban exoneraciones del pago de IGB, tomando en cuenta además los problemas que tenemos de producción nacional, presidente, en el caso de las importaciones. Entonces sí nos parece un error. Desde el Nuevo Perú no podemos dejar de decir que así no se tienen que trabajar las exoneraciones y los beneficios tributarios y hacer un llamado de atención al propio Ministerio de Economía y Finanzas, al gran MEF, a que así no se debería. Tiene la palabra el congresista Wilber Rosas. Presidente, gracias, presidente. Este proyecto de ley, presidente, no es nada beneficioso por cuanto se está metiendo en un solo proyecto de ley varias exoneraciones y de varios tipos. No es igual exonerar donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas a tener que exonerar por ley la 27623 y la 27624, que habla de exoneraciones nada menos que del IGB y también del impuesto de promoción municipal a las exploraciones de hidrocarburos, a las exploraciones de minería. No es igual, presidente. Presidente, sabemos muy bien que las elusiones, las evasiones y las exoneraciones son el gran problema en este momento en el país. Vemos que hay una evasión legal tributaria y que lo señala la SUNAT por un monto de 17.240 millones en exoneraciones para el 2019, ligadas a 200 medidas. Esto representa más del 2% del Producto Bruto Interno. Sumado a esto, la SUNAT también informa que la evasión del IGB es de 23.000
306 millones y del impuesto a la renta 32.935 millones. Lo que representa, presidente, esto es un desastre, porque entre exoneraciones, entre evasiones y elusiones, tenemos millonadas que podemos solucionar el problema de nuestro país. Y mucho más cuando estamos hablando de problemas, de demandas laborales como la de los maestros, la de los médicos y la del sector agrario, que en este momento, presidente, hemos hecho un recorrido en esta semana de representación en la región de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y el centro. Ha ocurrido una desgracia. La desgracia es que se han perdido cantidad, miles de hectáreas de hectáreas cultivadas de maíz, de papa, y que ahí nadie los exonera de nada, nadie les da un céntimo y nadie va a ayudar a resolver el problema de la emergencia ahí en nuestra región. Se ha perdido extensa, la gente está ahí que pide a gritos la ayuda de qué manera se puede resolver este problema. Sin embargo, ahora estamos hablando de exoneraciones, estamos hablando de evasión, estamos hablando nada menos que de elusión y de todo esto, presidente. Creo que tenemos que atender, y hago un llamado desde el Congreso para que se atienda. Tiempo adicional. Así como se está atendiendo el problema del fenómeno del Niño, de todos los que quedaron ahí en desastre en el norte, también en el sur y en el centro en este momento hay un desastre, presidente, y que tenemos que atender. Y por lo tanto, este tipo de proyectos que se viene de manera conjunta, en el cual se enmascara otros que pueden tener necesidad de exonerar, sin embargo, los otros no lo son, presidente, y por lo tanto, me parece, este tratamiento no se debe de dar de vez en cuando, sino más bien y al final del año. Si no, esto debe de tener una discusión mayor, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Presidente, el tema de las exoneraciones está en agenda y siempre las volvemos a tratar casi siempre contra el tiempo, sin un análisis serio de qué operaciones se han beneficiado, como por ejemplo el tema de productos de primera necesidad, que es fundamental. Pero, señor presidente, no olvidemos que en el tema de exoneraciones son 17.000 millones, que representan el 2% del PBI, pero que además hay productos que con buena voluntad el Congreso ha exonerado, como por ejemplo el tema de medicamentos para la lucha contra el cáncer, para la lucha contra el VIC. Sin embargo, señor presidente, esta exoneración no se ha trasladado a los pacientes y podemos ver que productos que se pueden obtener en otros países a 3 o a 5 soles, en este país se venden a 1.500 soles y, por ejemplo, son productos que se utilizan para el cáncer de mama. Esta situación es grave. Por lo tanto, corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas señalar y mandarnos un informe de en qué productos la exoneración ha resultado beneficiosa, por ejemplo, en el tema agrícola, en el tema de los pequeños productores, pero que también abre el camino para otro tipo de producción, no la que se hace en el Perú, donde el productor de papa sufre para vender su papa para que llegue a los centros de abasto, mientras ingresa la papa importada, exonerada. Estas contradicciones son las que al final terminan afectando y golpeando al pequeño productor. También, señor presidente, está la rebaja del IGB, los créditos bancarios, el seguro de vida. También señalar en qué casos, señor presidente, por ejemplo, lo que significa actividad de hidrocarburos o actividad de minería requiere realmente exoneración. Creemos que hay que producir, señor presidente, pero hay que producir no en función de subsidios, sino garantizando a quien realmente se le tiene que ayudar y ayudando a la caja fiscal con recaudación que le permita
señor presidente, recuperar ese 2% del PBI, 17.000 millones que realmente aquí, cuando se discute el presupuesto, no tenemos para colegios, no tenemos para la posta médica, pero sin embargo se van 17.000 millones en tema de exoneraciones. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Roy Ventura. Muchas gracias, presidente. Buenos días, colegas congresistas. Creo que es muy importante señalar que el Poder Ejecutivo nos quiere arrinconar, más aún, poder hacernos o hacer creer a la población que nosotros somos los malos de la película, que nosotros, como Congreso de la República, pretendemos exonerar de impuestos a las grandes empresas, a las transnacionales, a estas empresas que importan productos agrícolas. Pero, presidente, cuando planteamos exoneraciones para el pequeño inversionista, agricultor, el verdadero hombre que trabaja en el campo, ¿qué nos dice el Ministerio de Economía? Una negación rotunda. Pero cuando buscamos mecanismos de poder reactivar la economía de los verdaderos empresarios peruanos, se opone el gobierno de turno. Y ahora pretenden hacernos aprobar una norma de exoneración tributaria para fomentar la inversión o promover las importaciones, señor presidente. Vamos a exonerar de impuestos también a las empresas mineras, a estas empresas irresponsables que contaminan constantemente nuestros ríos, a estas empresas irresponsables que maltratan a las comunidades aledañas. A ellos vamos a aprobar una norma especial el día de hoy. Creemos que la participación del Congreso de la República en decirle no rotundamente al Poder Ejecutivo en esta iniciativa legislativa, podamos hacer una verdadera defensa de los intereses del Estado peruano. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Arauz. Gracias, señor presidente. Bueno, el dictamen que ha presentado la Comisión de Economía incluye alimentos. No está hablando del tema, porque justamente yo voy a proponer el tema de la exploración y explotación minera. Eso no está en el dictamen que fue aprobado en la Comisión. Y cuando se habla de la papa, también para aclarar, se tiene que poner todos los alimentos que consumimos, están en ese rubro, y se incluye la papa importada porque es el 0.1% de lo que consumimos nacionalmente. O sea, tengamos cuidado de no exagerar y asustar, de que todo lo importamos o algo por el estilo. Bueno, en otro sentido, que quiero mencionar, presidente, en la comisión, lamentablemente, por un prejuicio, se asumió que no podemos dar incentivos tributarios a la exploración, porque quiero aclarar, diferénciese exploración de explotación. La exploración minera y de hidrocarburos es una actividad de alto riesgo y que tiene un pequeño detalle: no hay posibilidad de hacer una devolución tributaria porque no va a vender nada. Entonces no hay la compensación que siempre tenemos cuando operamos con el IGB. No factura. Al no facturar, no tiene cómo descontarlo del IGB. Y la actividad, siendo de alto riesgo, desde los 90 se decidió, para atraer a las inversiones de nuestro país, hacer que este país, como país minero, sea atractivo en las inversiones internacionales, darles una facilidad tributaria que evita este problema de que esté comprando con IGB y que no pueda, por lo mismo, después descontarlo. Entonces, dado eso, mi solicitud, señor presidente, a través suyo a la comisión, es que escuchemos esta necesidad. Esta es una propuesta que también ingresó como proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, pidiendo justamente que se contemple este tema para hacer atractiva la inversión privada en la exploración minera y de hidrocarburos. Y el proyecto era el proyecto 3721, pero que no se ha podido mirar ese proyecto. Como digo, los resultados han sido muy favorables los resultados que hemos tenido con este trabajo. Sí, y puedo dar las cifras. Me ha pedido una interrupción el congresista Violeta.